alta. Buenas tardes. Estamos eh, para terminar la lección de la regeneración en el día de hoy. Así es que voy a empezar diciéndoles que las lecciones normalmente, bueno, se componen de varios puntos y nosotros ya vimos en esta la primera, que fue la definición de regeneración. Luego vimos la regeneración espiritual. Ahí nos quedamos. Hoy vamos a continuar con la lección la necesidad de regeneración espiritual. Porque alguien podría pensar que no necesita regenerarse espiritualmente para poder ir con Dios, para poder ir al cielo, para poder tener vida eterna, eh, para poder ser limpio de sus pecados. Lo cierto es que la Biblia habla de esta necesidad de regeneración espiritual. Pero antes de avanzar, queremos revisar de la tarea que quedó el día de ayer, que ustedes puedan confrontar los que la hicieron, los versículos que hablan de nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu y toda la lista que tenemos aquí. Bueno, uh, en los versículos 3, 4 y 7 se habla de nacer de nuevo. Por ahí alguien contestó en el Facebook antes de que terminara la lección y me dio mucho gusto que hubiera empezado a identificar los versículos. Eh, Ahora también está para nacer de agua y del Espíritu, está en el versículo 5. Nacer del Espíritu está en el versículo 6 y 8. Y aquí tuve un error al poner la S, ¿verdad? Se queda en Hijo de Dios, es Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios se refiriéndose a Jesús, aparece en el versículo 16, 17 y 18. Vida eterna está en el versículo 15 y en el versículo 16. La salvación por el Hijo de Dios está en el versículo 17. Y no ser condenado está en el versículo 18. De modo que les pueda servir para revisar sus respuestas y de esta manera tengan completo el ejercicio. Bueno, voy a borrar y voy a continuar ahora entonces con lo que es la necesidad de la regeneración espiritual. Ustedes van a poder, los que ya están seguros de haber sido regenerados espiritualmente, van a poder tener también estas citas bíblicas, esta reflexión, para hacer ver a otros que todavía no han experimentado la regeneración espiritual su necesidad. Y quiera Dios y avancen hacia allá. Tenemos aquí ya los saludos de nuestra hermana Ana Lidia Campos Vargas. Saludos, hermana. Bueno, entonces escribimos aquí la necesidad de la, voy a poner aquí, regeneración ya anda dando las últimas, vamos a
regeneración, allá ustedes, por favor, ponen completo aquí, regeneración, la necesidad de la regeneración espiritual, aclaramos, porque, bueno, está la regeneración, como ya vimos, que no es espiritual, que es física, que tiene que ver a veces con piel, a veces con tejido, o con otras cosas. También es aplicado allá afuera a objetos. Pero aquí estamos hablando entonces de la regeneración espiritual. Y le ponemos aquí su grafos para que represente que es allá. Entonces ya estamos aquí en el punto 3. La vez pasada vimos 2 puntos. Hoy estamos en el punto 3. Ahora, todo ser humano, todo ser humano, desde que comete su primer pecado, desde ese momento ya su naturaleza se ha corrompido. Así no puede entrar al cielo. Tiene entonces que regenerarse espiritualmente. Y más exactamente dicho, ser regenerado. Porque la persona no se puede regenerar a sí mismo, como ya lo vimos, y también va a ser uno de los puntos más adelante para verlo. Ahora, eh, es importante detectar esta expresión que Jesús le dijo a este hombre, a Nicodemo, aquí donde estamos en el versículo, perdón, en el capítulo 3, vamos a detectar esa expresión de Jesús cuando en el versículo 7 y bueno, desde antes, ¿verdad? Nada más que el 7 ya es el último de las afirmaciones, pero desde el versículo 3 Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Y ya vimos que nacer de nuevo es sinónimo de regeneración, aunque estrictamente en plan físico pudieran ser eh, primero una cosa y luego la otra, pero en el terreno espiritual son sinónimos, nacer de nuevo. Y quiero decirles que esta expresión nacer de nuevo bien podía traducirse nacer de arriba, nacer de arriba. Entonces, cuando nosotros nacemos biológicamente, nacemos de abajo, de aquí de la tierra, conforme nacemos todos los seres humanos. Bueno, ese nacimiento no nos va a servir para poder ver el reino de los cielos. Necesitamos el otro nacimiento. Y ese nacimiento viene de arriba. Más adelante vamos a otra vez a ver a detalle eso, pero de entrada eso es. Luego, en el versículo 7, Jesús otra vez remarca, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Esta frase, ¿verdad? La necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de la regeneración. Es una necesidad espiritual. Y Jesús se lo va a remarcar a Nicodemo. Se habla de Jorge Whitefield, él era un predicador que elaboró una serie de sermones y los estuvo predicando durante un tiempo en su iglesia y el título siempre era Nacer de nuevo. Eh, y así
tomado de la escritura, tal cual. Él tituló el primer sermón que expresó, ¿verdad? Os es necesario nacer de nuevo. Lo expuso. A la siguiente ocasión, el título de su sermón fue el mismo. Os es necesario nacer de nuevo. Y lo expuso. Después de varias exposiciones de este sermón, con el mismo título y la misma insistencia, alguien se quejó con él y le dijo, pastor, ¿por qué predicar tanto y además repetidamente este sermón? Y la respuesta del predicador fue, porque te es necesario nacer de nuevo. El predicador sabía que ese hombre no había todavía creído en Jesús, no había rendido su vida a Jesús. No era un hombre que se hubiera arrepentido ya de sus pecados. No había habido cambios en su vida, así es que él dijo por eso. Y claro, no lo predicaba solo por él, sino por los demás. En plural, parece que así fue la respuesta, porque les es necesario nacer de nuevo. Les es necesario. Ojalá y ustedes, los que no han nacido de nuevo, los que no han experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, pues capten esto, la necesidad, su necesidad de nacer de nuevo para poder ser salvos. Hace muchos años ah, hubo un hombre, y ustedes lo van a identificar inmediatamente. Aquí me lo voy a reservar, pero ustedes van a saber de quién se trata históricamente. Porque este hombre utilizó una frase que le sirvió para llevar a cabo una revolución allá en determinado país. Y su frase que él usó como eslogan fue renovarse o morir. Renovarse o morir. Y con esta frase, pues fue muy seguido. Armó un gran ejército y muchos seguidores. Entonces lograron, lograron su propósito. Y bueno, el camino del hombre sin Cristo es un camino que conduce a la muerte. Entonces no hay otra salida más que o se renueva la persona en Cristo Jesús o se muere. Si se rechaza a Cristo Jesús, si se decide no creer en Él, si se decide mejor continuar con ese estilo de vida, lo que espera es la muerte. Entonces es aquí en esta expresión nosotros podríamos decir regenerarse o morir. Regenerarse o condenación en la vida eterna. No va a alcanzarles para poder estar con Dios. Allá en Proverbios 14:12 y 16:25 es la misma expresión, Proverbios 14, 12 y 16:25. Vamos a buscarlo y leerlo. Dice así en el capítulo 14, versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Y el 16:25 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es
camino de muerte. Está repetido este texto, está como con una insistencia que la gente se dé cuenta. Y no es que sea un error de la escritura que repita este texto, no, no es así. La realidad es que hay varios textos en la escritura que se repiten y además están entrelazados y tienen la misma idea en distintos libros de la Biblia. Entonces, estos textos dicen que la persona en su andar, en su caminar, le parece que este camino es el bueno, como que con este camino va a poder llegar al cielo, con Dios aquí, como si lo llevara a Dios, ¿verdad? Pero resulta que no es así. No es así porque este camino no lo lleva para allá. Lo lleva a la muerte. Y no se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna. A la muerte eterna. Entonces, ¿cuál es el camino que lleva a Dios? Es otro camino. Él va por aquí y necesita salirse de su camino y entonces ir hacia aquí. Y ese camino es Cristo, Cristo Jesús. Si la persona aquí, en este punto de su camino que iba rumbo a la muerte, voy a ponerlo aquí, ahora a quitar las líneas suspensivas para que sea claro, ¿verdad? Este va a la muerte. Hacia acá conduce. No va para allá. No es cierto que vaya para allá. Va hacia la muerte. Pero si él decide en su caminar tomar una decisión de fe en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, entonces ya este caminito ya no lo voy a poner punteado. Él ya empezará a caminar por aquí, ¿verdad? Y entonces sí llevará a Dios. Aquí voy a poner el monito que aquí va caminando ahora. Y con otro color, ¿por qué? Porque ha sido transformado, es otra persona. Acá voy a poner la misma figura, pero pues en azul porque sigue siendo la misma persona. Va rumbo a la destrucción. Y todos estuvimos aquí, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo. Todos estuvimos aquí. Dios a todos nos da la oportunidad de tomar una decisión. A todos, a todos. No hay alguien que delante de Dios, cuando venga el juicio, le diga, no, pues yo nunca tuve la oportunidad. Bueno, se va a encontrar con que Dios le va a exponer en algún momento o varios momentos de su vida que sí tuvo la oportunidad y la rechazó y decidió seguir por su camino de muerte, viviendo en sus delitos, en sus pecados, como dice la Escritura. Pues porque le saben, ¿verdad? Le saben mejor que una vida insípida, como piensan ellos, en Cristo Jesús. Una vida insípida cristiana. Sí, así lo piensan, pero como ya vimos en otra lección anterior, de insípido no tiene nada la vida cristiana. Bueno, pues ahí está la necesidad de renovarse, de regenerarse, ya en estas palabras, la regeneración es una necesidad. Ahora, hay varios textos que quiero aquí mencionar
para que ustedes los tengan. Y sería Esdras 9:6. Y vamos a ponerlos. Y voy a pedirle a este que tantito, eso, un poquito se active porque ya anda. Esdras 9:6. Ese es un buen pasaje para que ustedes lo tengan. Isaías 6:5. Todos estos textos apuntan hacia la necesidad. Isaías 6:5. Y bueno, el texto que ya vimos hace un momento, Juan 3:3 y Juan 3:7, pero ya no lo voy a poner aquí. Romanos 6:6. Efesios 2:1. También Efesios 4:22 y finalmente Colosenses 3, del 5 al 7. Porque es necesaria la regeneración espiritual según Esdras. Esdras 9:6. Vamos a verlo. Dice así el texto. Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y afrentado como para levantar mi cara a ti, oh Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Qué importante tener este reconocimiento en el corazón para que de esta manera se descubra la necesidad de la regeneración. Isaías 6:5 dice así. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Ahí está una necesidad. ¿Qué contestaríamos? Porque tenemos labios impuros. En el anterior, porque nuestras iniquidades estamos acumulados de iniquidades hasta el cielo y la culpa también es espantosa. En Romanos 6:6, vamos para allá. Si hemos muerto con Cristo, perdón, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Cómo contestaríamos aquí? La necesidad de que nuestro cuerpo del pecado
sea destruido. Entonces, aquí está un buen punto. Efesios 2:1 dice, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿por qué es necesaria la regeneración? Porque el ser humano está muerto en sus delitos y en sus pecados. 4:22, pero renuévense en el espíritu de su mente, bueno, desde el 22, perdón, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. La necesidad de la regeneración es porque tenemos un viejo hombre viciado. Entonces se requiere la regeneración y por eso el 23, pero renuévense en el espíritu de su mente. Y Colosenses 3, 5 al 7 dice así, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. Entonces se andaba en esto, y por andar en eso es necesaria la regeneración espiritual. Ahora, alguien mencionando o queriendo confrontar el cristianismo puro. No, 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 el cristianismo corrompido, no, el cristianismo puro. Y me refiero al cristianismo puro, a aquel que se basa en que está compuesto por cristianos regenerados. ¿De acuerdo? No estoy hablando de una religión, de una denominación. No, no. El cristianismo puro está compuesto de cristianos regenerados. Y entonces ahí se reduce el gran número de cristianos, entre comillas, que hay en el mundo entero. ¿Verdad? Nos daremos cuenta que son muy pocos los regenerados. Bueno, cuando a un cristiano puro, así le vamos a llamar, como sinónimo de regeneración, ¿verdad? Alguien que ha sido regenerado en Cristo. Cuando a él se le confronta con otras religiones y alguien inclusive puede observar cómo crecen religiones y se levantan congregaciones aquí y allá y crecen desmesuradamente, pero desproporcionadamente. De repente llega una carpa a un lugar, se instala y en menos de un año ya está llena esa carpa y o rentan un local y tiene gran fluidez de personas allí. Y entonces surge esta pregunta que se le hace a un cristiano verdaderamente regenerado. ¿Por qué ellos prosperan tan rápido y su congregación no? Porque estamos hablando de que este hombre regenerado, esta persona, hombre o mujer regenerados, se congregan en un lugar donde la mayor parte de los congregantes, no todos, pero la mayor parte de los congregantes son también regenerados. Y entonces se dan cuenta que son unos cuantos y que ya pueden tener a lo mejor 10 años congregándose y no se ve un crecimiento tan espectacular como el de otros grupos. La respuesta es sencilla. Las otras religiones o los otros grupos pueden vivir como discípulos de esos eh,
buenos oradores, y no les vamos a llamar predicadores, sino oradores, excelentes oradores. Pueden ser discípulos inclusive de otro tipo de líderes que ya murieron y se siguen extendiendo sus enseñanzas de aquel que no es Cristo, sino otros. La diferencia es que en el cristianismo real se habla de pecado, se habla de una conversión, de una necesidad de abandonarlo todo y llegar a Cristo Jesús renunciando a esa vida pecaminosa. En los otros que crecen así rápidamente, no importa. Usted puede pertenecer a ese grupo sin cambios realmente significativos respecto de su vida inmoral. Puede seguir siendo el mismo corrupto de siempre, seguir siendo el mismo mentiroso de siempre. No importa. Inclusive no importa la religión que usted tenga. Aquí se acepta de todo, está bien. Entonces, en ese englobamiento cómodo caben muchos, ¿verdad? Como Jesucristo diría, ancha es la puerta. Sí, ahí está, ancha la puerta. Pero la persona que es regenerada en Cristo Jesús, él entra por la puerta angosta. Entonces, si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar al mundo, debe dejar el mundo, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguir a Jesús. La demanda es alta, por eso los seguidores pocos. Piense en esto. ¿Cómo está allá donde usted se congrega? Piénselo. Y si es de estos grupos donde eh, se cuida verdaderamente de que las personas que formen parte de él sean regeneradas, ahí está bien. Ahí está bien. Sígale y contribuya y esfuércese por formar parte integral de ese grupo. Y no se desanime si ese grupo no crece, no se desanime. Ahí Dios quiere tenerle y quiere que sean luz ahí donde está. Pero si usted asiste a un grupo donde se tolera el pecado, donde por unos dineros usted puede estar tranquilo aparentemente acallando su conciencia, no le conviene estar ahí. Ese camino es camino de muerte. No le conviene seguir por ahí. Usted tiene que nacer de nuevo, tiene que regenerarse y tiene que congregarse con gente regenerada. Pasamos pues a lo que es el cuarto punto. Voy a borrar. Y voy a anotar entonces, la regeneración espiritual es un acto divino. Voy a darle un poquito de más, con cuidado. Es un acto divino. La regeneración espiritual es un acto divino. Bueno, vamos a quitar los puntos porque estoy manejando puras mayúsculas.
Corintios. ¿Cuándo se efectúa la regeneración? Podemos hacernos esta pregunta para sostener que la regeneración espiritual es un acto divino. ¿Cuándo? Segunda de Corintios, que ya lo vimos, 5:17, nos da esta respuesta. ¿Cuándo? Cuando la persona está en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si la persona está en Cristo, entonces esa persona es una persona regenerada. Está en Cristo. Tito 3:4. Les va a sonar familiar este texto, ¿verdad? Tito 3:4 y 5. Cuando se manifestó, dice el texto, vamos a ir allá. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo podemos decir que una persona eh, ha sido regenerada? Dice el texto. Él nos salvó, no por las obras de justicia, perdón, desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Cuando se manifestó la bondad de Dios, fíjense, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó, dice. Y ya luego continúa, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona es regenerada, cuando la misericordia y el amor de Dios lo alcanza. Cuando lo alcanza, ya plenamente, porque la misericordia y el amor de Dios están constantes en la vida de uno. Aunque sea uno rebelde y sea uno pecador, ahí está la misericordia y el amor de Dios esperando la conversión. Pero ¿cuándo se muestra plenamente? Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, entonces el amor y la misericordia de Dios se hace una realidad plena en la persona y es cambiada y entonces es regenerada. Es un acto divino. Y primera de Juan 5:1, solo estos tres textos vamos a tener. Primera de Juan 5:1 dice de la siguiente manera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí apunta otra vez. ¿Cuándo? Cuando la persona cree en Cristo. Entonces, la persona experimenta la regeneración porque Dios la hace nacer en él, ¿verdad? La hace nacer de nuevo, es lo que dice el texto. Es nacido de Dios. Experimenta esa regeneración.
Puedo decir lo siguiente a manera de resumen. La regeneración se efectúa cuando Dios encuentra un corazón arrepentido y decidido a creer en Cristo. La regeneración sucede en el momento mismo de la salvación. La regeneración es un trabajo en el interior de la persona, de modo que escapa a la mirada curiosa, profana de el hombre. Es una nueva vida la regeneración, que brota de las profundidades del ser. Implica una obra creadora de Dios, donde el hombre permanece pasivo por completo. No hay lugar para la cooperación humana. Jesús da respuesta al hombre que como Nicodemo se preocupa de la salvación de su alma. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y Jesús dio la respuesta. Y todos estos textos apuntan hacia esa respuesta. Ya vimos pues ahora lo que es la regeneración como un acto divino y tenemos más textos, la Biblia es amplia, los puedo mencionar, aunque ya no los escribo aquí por cuestión de tiempo, pero sí puedo mencionarlos para que ustedes lo tengan. Eh, entonces, como acto divino, pues tenemos el Salmo 51:10, Isaías 6 al 7, que ya lo vimos también, todos estos pasajes de Ezequiel 36, 26 al 27, Juan 1, 12 y 13, y Primera de Pedro 1, 23. En este último dice, somos renacidos de una simiente incorruptible. Bueno, y aparte tenemos otros como el agente regenerador. Aquí yo les podría dejar esta tarea. ¿Quién es el agente regenerador? ¿O quién es el que regenera según estos pasajes? Voy a borrar y aquí se los dejo en este espacio para que lo tengan. Aquí como ejercicio. Aquí. Isaías 66:9. Y ustedes escriben en su hoja con un renglón más extenso eh, cuál sería la respuesta. Juan 1:13, Juan 3:6 y 8, déjenme sacarle un poquito de más brillo, Tito 3:5, que ya lo vimos, Tito 3:5, Primera de Juan 5:1, y bueno, estoy escribiendo puras mayúsculas, debo continuar así. Juan 5:1 y Primera de Pedro 1:23. Entonces ahí ustedes escriben su respuesta. Y nosotros avanzamos para el último punto, el rechazo a
la regeneración espiritual. Voy a poner RE. Ustedes ya saben qué es regeneración espiritual. El rechazo a la regeneración espiritual. Juan 3:36. Marca un rechazo tal cual dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. Otra vez como sinónimo de regeneración. Tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida eterna, no verá la regeneración espiritual, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que es muy importante que nosotros tengamos esto presente. Si la persona no quiere arrepentirse de sus pecados, una vez que Dios le llevó a la convicción de pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, dice la Escritura, no puede avanzar hacia la salvación. Si quiere dejar de hacer lo malo, pero no tiene fe en Jesucristo que le puede salvar y dirigir su vida, tampoco alcanzará la salvación. Es un solo paquete: arrepentimiento y fe, así como vimos en sus lecciones respectivas. Es necesario. Jeremías 8:20, ya mencioné el de Juan. Jeremías 8:20 tiene una exclamación muy triste, muy, muy triste. Dice este pasaje acá en Jeremías. Voy a leer. Dice así la escritura: ha pasado la siega, la siega con S, de cortar, de cosechar. Ha pasado la siega, se ha acabado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué tristeza, qué tristeza. Y así será en aquel día cuando Cristo venga. Pasará la siega, pasará el verano y mucha gente no será salva. Cuando la persona muere, ya su destino quedó marcado, porque el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús es en vida. Ya no hay nada que hacer después de que una persona muere. Cuando la persona muere, ya pasó la siega y ya pasó el verano. Y si no fue salvo, irremisiblemente está perdido. Si no experimentó la regeneración, es porque la rechazó. El rechazo a la regeneración espiritual. El cardenal Borgia dijo al morir: en mi vida me he preparado para todo, menos para la muerte, y ahora, ¡ay de mí! No me encuentro listo. Un cardenal. Esta fue su expresión. Se puede vivir en las esferas religiosas más altas o más bajas, o dentro de ellas, donde sea. Pero vivir sin Cristo, vivir sin Dios, sin una regeneración auténtica. Los que abiertamente rechazan la generación espiritual
No quieren ser limpiados de sus pecados porque desean seguir cometiéndolos. Jeremías 3:3, usando este mismo pasaje, dice lo siguiente: por esta causa han sido detenidos los aguaceros y ha faltado la lluvia tardía. Sin embargo, tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. ¿A qué se refiere? No quiso arrepentirse, quiso seguir sus propios caminos. Juan 3:19 dice de la siguiente manera, voy a escribirlo primero, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y claro, les gustaban, prefirieron seguir ahí. Eso es el rechazo a la regeneración espiritual. Los que rechazan la salvación y además atacan a los que predican la salvación. Rechazan la regeneración espiritual y además atacan a los que predican la regeneración espiritual. Este es un sector más pequeño que el otro, ¿verdad? La masa grande que rechaza la regeneración espiritual. Pero Jesús lo diría ahí en Mateo 23:37. Voy a permitirme leerlo. Cuando él lamenta sobre Jerusalén, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Rechazo, rechazo a Jesús, rechazo a la regeneración espiritual y todavía el hostigamiento hacia los seguidores de Jesús que predican la regeneración espiritual. No ha de sorprenderle a un cristiano auténtico, regenerado, ser criticado, ser vilipendiado por causa de que él predica de la resurrección, perdón, de la regeneración, y predica con el ejemplo, no necesariamente en un púlpito, en un estrado. El cristiano, el regenerado, llegará un momento en que será atacado. Algunos hasta la muerte, otros no tanto, pero de una o de otra manera es una realidad. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Aquí voy a anotar otros pasajes. Bueno, no anoté el anterior, ¿verdad? Mateo, el que recién leí, 23, 37. Y hay más, decía, está hecho 7:51. Voy a, aquí ya casi, bueno, sí cabe todavía. Dos pasajes más. Hechos 7:51 y el que mencioné hace un momento, segunda de Pedro 2. 2 del 1 al 3. Bueno, todos estos hablan de esa
Aún, por ejemplo, en este último de Segunda de Pedro 2, 1 al 3, de esa mercadería que hacen algunos con la fe y trafican con ella. Y hay otras situaciones que se dan como alguien que aparentemente ha sido regenerado, pero no es regenerado. No es regenerado porque da marcha atrás y regresa al mundo, y entonces ahí habla segunda de Pedro 2, 20 al 22, que es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. Por eso decimos, bueno, ¿por qué tan poquitos los regenerados? Porque los regenerados, los verdaderamente regenerados, no regresan al lodo, ni se tragan el vómito, tampoco. Y ya vamos entendiendo entonces esto, porque eh, eh, lo menos, ¿verdad? La cantidad pequeña que hay de gente regenerada. Habrá muchos cristianos de nombre, muchos, muchos. México se ostenta como prácticamente casi, podemos decir, el 90% de cristianos. No es cierto eso, ¿verdad? No es. Es cierto en cuanto a título, en cuanto a denominación, es decir, un nombre, pero en cuanto a regeneración, estamos muy por debajo del 10% para que tengamos una idea de las proporciones. Pero usted puede formar parte de este pequeño porcentaje, porque al final Dios no viene por porcentajes, no, Él viene por personas. Eh, a nadie le sirve decir yo pertenezco a una congregación muy grande. No, lo que es conveniente es que la persona esté convencida de decir yo pertenezco a Cristo. Yo soy una persona regenerada en Cristo Jesús. No la, el ostentarse, pertenecer a una gran congregación o a una gran religión que está en todas partes del mundo o algo así. Y ya llegamos al final, donde hay una advertencia en Judas 1:4, y con este terminamos. Lo voy a poner aquí, Judas, todavía hay espacio. Judas, este libro casi no se echa mano de él y es muy cortito. Hoy vamos a mencionarlo. Judas 1:4. Ahorita voy a mostrarles el tamaño de lo que es Judas. Miren, es esta página, esta, y a la vuelta termina. Aquí termina, en esta parte. Así de cortito es este libro de Judas. Dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. La persona regenerada es regenerada por la gracia de Dios. Y la persona regenerada no convierte la gracia de Dios en libertinaje. Antes, al revés, valora tanto la gracia de Dios que procura mantenerse en los lineamientos del Señor. Es nuestro anhelo, terminando esta exposición, que a estas alturas, con todas estas enseñanzas desde la lección 1, usted haya tomado una decisión si no la había tomado antes, y es creer en Cristo Jesús. Y de esta manera usted alcance la regeneración espiritual en su alma. El arrepentimiento y la fe, insistentemente lo he mencionado, las dos actitudes del alma que Dios espera ver en la persona
para poder hacer su obra salvadora en ella. Que Dios nos bendiga.